Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. La reunión duró 1 hora 15 entre el presidente Vizcarra y el señor Pedro Olaechea. Para las cámaras, el señor del Solar y el señor Olaechea coinciden en que hubo un trato cordial. Y la verdad es que, averiguando con algunas de nuestras fuentes, es cierto, en la interna, aparentemente el trato ha sido cordial. Ha sido un trato bastante relajado, ¿no? Es decir, no ha habido pues esto que se anticipaba de caras largas y todo eso. Pero yendo a la materia en cuestión, es decir, el adelanto de las elecciones, esta agenda previa que llevó el señor Olaechea de primero hablamos del norte, primero hablamos de empleo, después hablamos de la inseguridad y bueno, y al final adelanto de elecciones, parece que habría cambiado ya en el trato directo, ya en el 1 a 1 o en el 1 a 3 o 4, ¿no? Porque en realidad fue el señor Olaechea con el presidente Vizcarra, el señor del Solar, el señor Ceballos, el señor Oliva de Economía. Porque claro, también está el tema de poner en el presupuesto ya el adelanto de elecciones, lo cual los opositores a Vizcarra han dicho, ¿por qué? ¡Horror! ¿Por qué hacen? Pero si no lo ponía igual, de ahí le decían, no lo pusiste, lo siento, ya no hay adelanto. O sea que tiene que ir. Además, no es que esté escrito en piedra. Lo que dice respecto al presupuesto para el adelanto de elecciones se va a discutir en la Comisión de Presupuestos, pues. O sea, no hay que anticiparse. Ahora, sí, respecto a lo que ha dicho el señor Olaechea, ha sido algo que se ha manifestado en la interna, es decir, de acuerdo a nuestras fuentes, lo que el señor Olaechea ha dicho de la prioridad de darle al proyecto del adelanto de elecciones la urgencia o la necesidad, repito, la prioridad que debe tener, pues parece que sí, esto ha sido materia de conversación. Lo que faltaría es que el señor Olaechea convenza después a la señora Bartra. Ese es otro tema, ¿no? Está con nosotros Indira Wilca, congresista del Nuevo Perú con nosotros, vocera además de Nuevo Perú con nosotros. Gracias por venir. Jaime. Buenas noches. Por la invitación. A ver, primero, vamos a hablar después de las suspensiones en ética, pero me gustaría empezar por lo que ha sido la noticia, digamos, del día, entendiendo que son dos jefes de poderes del Estado. ¿Cabe alguna posibilidad de que en este tono aparentemente amigable en el que ha transcurrido esta reunión cambie el panorama previo que se tenía? Es decir, ese escepticismo para usted habría bajado o no. A ver, yo creo que todos esperábamos un poco cómo ha sido esta reunión, ¿no? O sea, un espacio protocolar, un espacio en el que, más allá de las cuestiones de fondo que deberían sincerarse, en todo caso, porque más o menos también hemos escuchado que se han adelantado, en el caso del Congreso, algunas posiciones. Más allá de esto protocolar o esto simbólico, que puede ser una reunión de dos representantes de poderes del Estado, lo cierto es que no ha habido algo concreto en términos de planteamientos o de propuestas o de plazos o de reformas o de normas en relación a la agenda que traía el presidente del Congreso, ¿no? Y por el lado del tema del adelanto de elecciones, pues tampoco ha habido un alcance concreto de en qué tiempos, de qué manera se piensa debatir. Entonces, yo sí creo que ante lo que estamos es ante una situación en la que nuevamente se sale a relucir esta falta de credibilidad del Parlamento, en este caso representado del Fujimorismo, en todo caso representado por el señor Olaechea, en relación al tema de fondo. Y el tema de fondo, que nuevamente está siendo parte justamente de una discusión muy importante, es cómo se comportan todas las bancadas en relación a esta propuesta de adelanto de elecciones. Yo creo que sinceramente no hay credibilidad en esta situación que se ha querido poner como si fuera la gran respuesta al momento de crisis que vive el país. Este diálogo realmente no creo que sirva para resolver o empezar a allanar una salida real a los problemas en los que estamos hoy. Curioso porque, claro, pasa esto. Aparentemente Vizcarra Olaechea tiene una buena disposición, bueno, Vizcarra también, Vizcarra lo que quiere es el adelanto de elecciones, pero mire, la señora Mercedes Arauz está en China y ha hecho declaraciones para EFE, la agencia de noticias, y ella ha dicho, sería inconstitucional presentar una cuestión de confianza por proyecto de adelanto de elecciones. Eso se lo ha dicho a la agencia EFE hace unos instantes.
¿Cuál es el juego, si lo tiene, de la señora Arauz para usted? Yo creo que cada vez más coincidiendo con el fujimorismo. Hace unas semanas a mí me preguntaron sobre esta coincidencia que ella tuvo a propósito de las decisiones de la Fiscalía en algunos casos, ¿no es cierto?, que se están investigando en el marco del proceso Lavallato. Y ella iba coincidiendo otra vez con el fujimorismo en esta lógica de que la Fiscalía es un ente politizado, que estamos en un proceso de más que de investigación, de persecución política. Y la verdad, no sé si es sorprendente, pero en todo caso iba reafirmando una especie de cercanía cada vez mayor con el fujimorismo. Hoy esa declaración, que me parece sumamente preocupante y lamentable, viniendo de alguien que, más allá de ser parlamentario y que puede tener una posición política determinada a nivel de nuestro país, tiene un cargo como la vicepresidencia, asumir una postura de quienes hoy están queriendo levantar pues una falsa argumentación sobre el tema de cuán constitucional es esa propuesta. Claro, pero ¿cómo deja, mejor dicho, al diálogo, ¿no? ¿En qué situación deja el diálogo de hoy esta declaración de la señora Arauz? Bueno, por eso yo creo que quienes han estado hablando de la importancia de un supuesto diálogo en el marco de esta reunión, realmente no están buscando un diálogo, realmente lo que están buscando es dilatar, porque mientras también se ha planteado este diálogo y se ha querido darle, ¿no es cierto?, una centralidad al momento en el que estamos. Mientras tanto, también en la Comisión de Constitución, por ejemplo, se presentaba esta carta de esta Comisión de Venecia, que ya ha anunciado que viene al Perú. Se está en ese fuero también, Jaime, intentando cuestionar no solamente la propuesta de reforma constitucional para adelanto de elecciones, sino que además se le hace un conjunto de preguntas a este espacio que yo la verdad considero que no solamente son inapropiadas, sino que me parece una irresponsabilidad que parlamentarios, en este caso el presidente del Congreso, se sumen a ese tipo de dinámicas, ¿no? Un poco más se le pregunta cómo hacemos para resolver la crisis en el Perú, la crisis política que hemos generado en buena parte los políticos en el Parlamento, pero sobre todo la mayoría fujimorista, ¿cómo hacemos para resolverla? Y yo no entiendo, si no asumen su responsabilidad, cómo esperan que desde afuera les respondan y les digan cuál es la receta para salir de esa crisis. Sobre la Comisión de Venecia, justamente hoy ese organismo se ha pronunciado. Es la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho. Se han pronunciado y han dicho dos cosas fundamentalmente. Primero, que van a atender el tema, se va a ver el pedido de Lechea el 11 y 12 de octubre y luego, antes, mejor dicho, una comisión va a visitar el país en la segunda mitad de septiembre. Pero ustedes, digo ustedes porque usted está incluida aquí, Gino Costa, Patricia Donaire, Clemente Flores, Indira Wilca y alguien más, no tengo el nombre acá. Uno más, que está volteado, creo. Pero bueno, ya. Son 5 bancadas en total, ya en este documento. Ustedes se remiten a Gianni Bucicchio, presidente de esta comisión llamada Comisión de Venecia, y argumentan fundamentalmente que es constitucional un proyecto de adelanto de elecciones, porque la discusión es sobre la reforma constitucional, pero ya hubo una de justicia, otra de política, otra de la reforma política, y que los mecanismos para salir de este entrampamiento es lo que pasó en el año 2000. Ustedes van a, de alguna forma, al firmar esta carta, intentar participar con esta comisión que llegue la segunda mitad de septiembre. ¿Qué van a hacer? Yo lo que creo, Jaime, ustedes? sinceramente, y creo que es algo que la ciudadanía va también sintiendo con mayor, ansiedad, es que lo que deberíamos estar debatiendo son las razones que cada uno pueda tener sobre este proyecto. Hay quienes tienen argumentos en contra, hay quienes tenemos argumentos a favor. La pregunta es por qué seguir dilatando, ¿no es cierto?, esa discusión que en primer lugar nos compete a nosotros como parlamentarios, como representantes de los ciudadanos, y por qué querer buscar, ¿no es cierto?, esta otra, yo diría, es otro mecanismo para esperar hasta octubre, porque finalmente esta comisión que es consultiva, en fin, que es un espacio que existe a nivel internacional. Eso yo le preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué Olaechea ha buscado este camino? ¿Para qué? Yo creo que sinceramente no se está buscando ningún diálogo, no se está buscando tampoco darle algún tipo de salida al momento en el que estamos. Lo que se está buscando es simplemente dilatar al momento en el que lleguemos y se diga no hay viabilidad para que esto pueda, más allá de si tiene o no los votos, implementarse. Eso es lo que yo creo que ha venido pasando con estos continuos intentos de retrasar la discusión. ¿Qué ha sido entonces lo
lo de hoy? ¿Qué ha sido lo de Olaechea yendo a Palacio? Lo de hoy, como te decía Jaime, simplemente ha sido un acto más de distracción, de dilación, esa estrategia que el fujimorismo ha decidido emprender desde el Parlamento y a la cual, lastimosamente, el señor Olaechea se suma, y no en su calidad de congresista, sino en su calidad de presidente del Congreso. Él debería buscar dentro del espacio parlamentario, en primer lugar, intentar conciliar las posiciones que son hoy muy diversas y hasta contradictorias en algún punto. Y a partir de eso, seguramente buscar que el Parlamento tenga ya una posición clara respecto a esa coyuntura, pero lo que está haciendo más bien es ser parte de una estrategia del fujimorismo que lo que quiere es dilatar esto al punto que ni siquiera tengan que asumir una responsabilidad sobre su posición, sobre su voto en la comisión. Yo diría, si el fujimorismo tiene tan claro que esto es inconstitucional, que esto no es viable, que esto además no es conveniente para el país, ¿por qué no empezamos el debate, Jaime? ¿Y por qué no exponen sus argumentos? ¿Por qué no le exponen a la ciudadanía de manera clara y responsable? Esta es la razón por la cual nosotros como bancada mayoritaria no estamos de acuerdo con este proyecto de ley. ¿Por qué? Los hemos escuchado realmente siendo lo suficientemente sistemáticos con sus argumentaciones en contra. Yo la verdad he tratado siempre de escuchar las posiciones de ellos a nivel de los medios de comunicación. Han dicho todo el tiempo que es inconstitucional, han dicho que el presidente es un dictador, pero más allá de esos adjetivos grandilocuentes en algunos casos, no he escuchado sus argumentos de fondo sobre cómo evalúan el momento político, sobre cuál es la pertinencia o no de este proyecto, sobre por qué realmente sienten que esto, a diferencia del año 2000, no sería una salida ordenada a la situación de crisis en la que hoy estamos. ¿Cuánto ayuda o no el hecho de que se haya planteado un consejo consultivo, además a propuesta de la señora Rosa Bartra de Fuerza Popular, en la Comisión de Constitución, que van a analizar este proyecto de adelanto de elecciones? Y la lista la encabeza la señora Marta Chávez Cosío, abogada y política, presidenta del Congreso entre el 95 y el 96, la primera en la lista. Bueno, luego viene Antero Flores Arauz, Natalia Amprimo, Marco Falconi, Víctor García Toma, César Landa, Álvarez Miranda, José Ulises Montoya, Aníbal Quiroga, y siguen firmas. Pero el hecho que sea Marta Chávez la que encabece esta lista del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución es pura casualidad. Bueno, ese es el tipo de diálogo que ofrece el fujimorismo. Poner a alguien como la señora Chávez, que más que jurista, supongo que estará ahí porque es una vocera más del fujimorismo, ¿no? Y parece que, como ya no tienen tantos voceros que puedan asumir la defensa de su posición al interior de la Comisión de Constitución, pues la están poniendo a la señora Chávez en primer lugar. Pero ese es el tipo de diálogo que ofrece el fujimorismo al país. En vez de intentar rectificar su posición en esos 3 años, errática, su posición de llevar a una situación límite de crisis al Parlamento, este ánimo permanente de blindajes, de usar el poder político para intentar protegerse o escudarse de investigaciones, en vez de decir, bueno, hagamos un alto, miremos cómo ha sido realmente nuestra participación, nuestro trabajo dentro del Parlamento y rectifiquemos las cosas que hay que hacer en pos de discutir esto de la manera más ordenada. Pero si esa es la manera en la que ellos creen que van a poder generar un escenario de debate adecuado, pues es evidente que están todavía encerrados en una burbuja en la cual no entienden, están altamente cuestionados. Si es así, entonces, ¿cuánto debería esperar el gobierno? Porque está del otro lado también este escenario no descartado de hacer cuestión de confianza. ¿Cuánto debería para usted esperar el gobierno, si es que la mayoría parlamentaria se define o no sobre el proyecto, y actuar en la ruta en la que el gobierno está planeando en una situación extrema, que es cuestión de confianza? Yo creo que todos tenemos claro, Jaime, que la discusión sobre el adelanto de elecciones pasa por un asunto de plazos, ¿no es cierto? Hasta septiembre es el plazo aproximadamente que se había definido para poder garantizar que esto sea viable, que se pueda hacer de manera ordenada, que efectivamente vayamos a una situación en la que esto se logre cumplir. Yo creo que la respuesta es muy clara. Si te dicen que han enviado una carta a una comisión consultiva, que esta respuesta que se ha generado lo que dice es que hacia la quincena de octubre habría una decisión, pues me queda claro que lo que están diciendo es esto no va más, y más allá de lo que podamos opinar... Por eso, ¿qué tendría que hacer el gobierno? Pues tendría que decir la única opción que queda para darle realmente una salida a este asunto a nivel constitucional es plantear una cuestión de confianza. ¿Cuándo? No por ese tema necesariamente, pero sí por otro asunto que consideren conveniente.
pues la pertinencia de la fecha está en función de los plazos. Yo creo que además a nivel de la Comisión de Constitución va a ser estas semanas un espectáculo que nuevamente nos va a llevar a momentos que ya hemos pasado en el Parlamento, de tener largas horas de debate, escuchándonos y escuchando seguramente a invitados expositores sin tomar decisiones. O sea, eso ya lo hemos pasado antes. Ya se ha visto en el Congreso cómo se ha intentado alargar discusiones, alargar debates, cuando realmente la opinión de las bancadas estaba muy clara, estaba definida. Creo que cada bancada ha asumido pues la responsabilidad de examinar su posición, de reflexionarlo. No estamos esperando a que simplemente lleguen expositores a la Comisión de Constitución para tomar una decisión. La tenemos, la estamos construyendo. La congresista Indira Wilca, vocera del Nuevo Perú, con nosotros. Muchas gracias por venir. Hasta la próxima. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero otro de los documentos que ha hecho públicos el señor Olaechea es el de un cuestionario dirigido a constitucionalistas, justamente sobre el proyecto de adelanto de elecciones. Entonces, lo que vamos a hacer es, vienen luego de la pausa los constitucionalistas Luciano López y Óscar Urbiola. Cada uno tiene una posición no igual a la del otro. Entonces, para tener un panorama claro, ¿no?, con posiciones, llámelo usted si quiere, disímiles, ¿no?, pero no enconadas, porque los dos son constitucionalistas y conocen bien la Constitución. ¿Es o no constitucional el adelanto de elecciones? Las opiniones están divididas. Nada está dicho.